Listo. Muy buenas noches, somos el grupo número 15. El día de hoy vamos a presentar el trabajo autónomo número 4. Mi compañero Bruce Cobos y mi persona, yo, Carlos Villegas. En este caso vamos a hablar sobre el curso básico de instrumentos HAR, el cual nos proporcionó el material que se encuentra en YouTube. Y a continuación vamos a indicar sobre qué es el protocolo HAR, cómo es la forma de funcionamiento y también de una práctica guiada que se utilizó los diferentes elementos, dispositivos para poder emplear este protocolo. Bien, antes de indicar qué es el protocolo HARS, es importante indicar sobre los diferentes tipos de señales de transmisión que se utilizan en la industria, tales como neumáticos, en un rango de 3 a 15 psi. Sin embargo, este tipo de señales actualmente ya ha quedado obsoleto, dado que ya existen otros tipos de señales que tienen mejores características y proporcionan mayor información en los procesos, tales como ya son las señales digitales, en donde ya se han incluido protocolos de comunicación, donde se puede obtener más de una variable de proceso, que era una de las desventajas que se tenía con las señales analógicas. Por último, también tenemos las señales telemétricas, las cuales también conocidas señales de radio o Bluetooth, o también conocido lo que es, lo que es Wi-Fi, entre otros. Bien, por otro lado, en cuanto a la evolución de señales de transmisión, eh, en la continuación en esta figura vemos que las señales neumáticas tuvieron éxitos en la década de los 40 hasta la década de los 70. Luego, en la década de los 60, entra lo que es la electrónica analógica, pero como había mencionado anteriormente, una de las desventajas es que solo se podía obtener una variable de proceso, lo que surge la necesidad en la industria de poder desarrollar y fortalecer esa comunicación, empleando ya en procesos que puedan obtener mediante los instrumentos más de una variable, tales como temperatura, nivel, presión, entre otros. Por otro lado, en cuanto a la historia del protocolo HAR, dado en 1970, los laboratorios Bell creó uno de esos protocolos que todavía no se definían como HAR, sino solo era un protocolo estándar en 1980. Sin embargo, la empresa Honeywell propone mediante un transmisor inteligente ST300 emplear ese estándar que había realizado los laboratorios Bell. ¿Cuál era una de estas desventajas de este transmisor? Es que era una comunicación cerrada. ¿A qué me refiero con comunicación cerrada? Es que los elementos solo se podían comunicar entre el mismo fabricante. O sea, si que eran diferentes fabricantes, no se podía emplear este protocolo. Sin embargo, debido a esta necesidad, varias empresas vieron esa desventaja que se tenía en la anterior comunicación y se crearon ya protocolos como Fastboot, Profibus, As Interface, Modbus y CAN. Pero en este caso, nuestro tema de interés es HARP, donde se empieza HARP en la década de los 80, específicamente en el año 1986, Rosemont presenta HARP Protocolo, el cual era un protocolo abierto, lo que permitía ya establecer comunicación con diferentes fabricantes, y se han realizado diferentes actualizaciones a este protocolo. En 1987 con la versión número 2 y en el 2007 con la versión número 7. ¿Qué característica o novedad principal tenía en la versión número 7? Es que ya se implementó lo que es HARS sin cableado. Bien. Aquí tenemos ya en sí sobre algo de la topología de este protocolo, el cual se basa en bucles de corriente con señales estándar de 420 miliamperios. Para esto se requiere una fuente de alimentación conectado a lo que es el transmisor, que es el encargado de receptar las señales de los sensores y transmitirlo hacia lo que es un controlador o una PC. Por otro lado, para que se puedan comunicar mediante este protocolo, tanto el sensor como el receptor deben tener integrado ese chip o esa forma o manera de poder comunicarse. Más adelante se va a explicar que, por ejemplo, para el PC se requieren de modem HARS y asimismo con los transmisores que se encuentran ya embebidos estos tipos de modem para que ya se establezca la comunicación. A continuación, mi compañero les va a explicar sobre el principio de funcionamiento.
Lo que tiene que ver con el principio de funcionamiento, tenemos lo que es la manipulación por desplazamiento de frecuencia. Eso lo conoce como FSK, en el cual podemos ver en la figura que para realizar una simulación de un pulso alto, tenemos una frecuencia de 1200 Hz, y para simular lo que es la frecuencia en bajo, tenemos una frecuencia de 2200 Hz. Aquí es importante recalcar que esta señal va superpuesta a la señal de corriente de 420 mil amperios, en la cual vemos que la amplitud es de menos 0.5 a 0.5, por lo cual al sacar el promedio de esta señal superpuesta sale cero, entonces no habría ningún tipo de inconveniente en lo que tiene que ver con la comunicación. Ahora bien, como nosotros vemos en la imagen, básicamente se ve que va de 4 a 20 mil amperios y está superpuesta a la señal. Entonces, de esta manera se puede enviar un conjunto de datos, como se puede ver en la parte izquierda, en los cuales ya se podría enviar un bloque de información completo. A continuación también podemos ver dentro de lo que es una topología de red, básicamente un ejemplo descrito de cómo se va instalado el sistema de maestro-esclavo y a la vez el sistema de alimentación. Vemos que en la computadora está en paralelo con respecto a la comunicación de la fuente, que genera una corriente gracias a una resistencia R, como se ve en la figura, y que esta corriente circula hacia lo que es el sensor. Aquí también posteriormente se verán ejemplos y se explicará el por qué está conectado también con un comunicador de campo, y se lo puede llamar también un maestro secundario. A su vez, dentro de esta red también tenemos lo que son los indicadores analógicos, el PLC, que nos ayudan a verificar cualquier tipo de inconveniente o cualquier tipo de comportamiento de esta señal. A continuación también podemos ver lo que son las características en la siguiente transparencia, en las que tenemos que HART controla acceso al medio entre maestro-esclavo, que es una particularidad, también es bidireccional y semiduplex. Cada dispositivo envía entre 35 y 50 de datos y admite múltiples nodos. Entonces, aquí un ejemplo de qué abarca el protocolo HART y de cómo este podría ser implementado dentro de la industria y cómo se realiza el funcionamiento. A continuación, mi compañero con lo que son las capas de... Bien, en cuanto al protocolo HART, se basa en lo que es la capa OSI, ya conocida, que está constituido por 7 capas, pero en este caso el protocolo se basa solo en 3, la capa 1, la capa 2 y la capa 7. ¿En qué consiste la capa 1? Es la capa física que especifica cómo va a ser la conexión entre dispositivos. También aquí ya se da las especificaciones con el FSK, que es el desplazamiento de frecuencia que ya había comentado mi compañero, que son señales superpuestas entre una señal digital constituido por dos frecuencias y la señal analógica estándar de 420 mil amperios. Por otro lado, lo que es la capa 2, que es de enlace, en este punto ya se enfoca más en lo que es el sexo al medio, como es maestro-esclavo, donde se requiere de un maestro principal que puede ser una computadora con un módem, un controlador también conocido como PLC o un control distribuido. Otra de las características principales de este protocolo es que también admite un maestro secundario, que generalmente en la industria se emplea un comunicador más para poder parametrizar lo que son los sensores que admiten comunicación HART y también para hacer diagnósticos de mantenimiento. Además, en la capa 2 ya también se describe sobre lo que es las tramas HART. ¿En qué consiste esto? Es cómo va a estar enviándose información entre un dispositivo a otro. ¿Cómo está constituida esta trama? Está constituido primeramente por caracteres, donde se envían los datos, y se requiere de un bit de inicio al principio y un bit de fin para poder reconocer cuál es la trama esencial donde se está enviando los datos, ya sea como variables de proceso o indicar alguna alerta, alguna alarma que está sucediendo en el sensor, por ejemplo, una rotura de un cable. Por otro lado, en la trama HART, continuando, ya aquí ya se encuentra todos los que son los datos que
ya están adquiriendo tanto lo que había explicado aquí en los datos, como lo que se constituye para poder formalizar toda la trama y poder enviar y establecer la comunicación. Por ejemplo, está constituido por un preámbulo que se lo utiliza para poder sincronizar los dispositivos, eh, direcciones, ya que como también había comentado mi compañero, no solo se puede establecer con un solo sensor, sino hasta con 50 tipos, a ver, hasta con 63 dispositivos, disculpe. Entonces, para poder yo reconocer cuál esclavo se está comunicando con el maestro mediante una petición del maestro, requiero designar una dirección y es mediante este campo que se observa y se indica en el mouse. Bien. Por otro lado, en cuanto a la capa 7, que ya es dedicada a la aplicación, se definen los mensajes mediante comandos. ¿Para qué me sirven estos comandos? Es para poder indicar desde el maestro con una petición hacia el esclavo qué es lo que requiere de él. Por ejemplo, con comandos universales yo puedo acceder al instrumento del proceso para poder obtener tanto la variable del proceso, la dirección del equipo, características del fabricante, etc. Por otro lado, en comandos de uso común, ¿qué puedo obtener de aquí? Configuraciones básicas del equipo, o si no, parametrización en sí del sensor, como son punto cero, el amortiguamiento, para poder mejorar la respuesta de la medición en el sensor, o variables secundarias. Por último, también algo característico son los comandos específicos que más se utilizan en sensores con multivariables, que más adelante les voy a explicar en qué consiste este tipo de sensores. Y también sirve estos comandos específicos para cuando no se requiere tanto estandarización como es el uso común universal. ¿A qué indico esto de aquí? Que se puede definir variables adicionales o parámetros adicionales que lo realice el fabricante y no la organización que revisa este protocolo. Por último, se encuentra la descripción de dispositivos, que es un documento también conocido como archivo DD. Este archivo DD me permite ya poder acceder a comandos específicos de ese sensor. Cabe destacar que si no se encuentra actualizado en el sensor con este documento, igual va a poder trabajar. Sin embargo, no va a poder acceder a estos comandos específicos, sino solo a los comandos universales y de uso común. Ya. También es útil para poder actualizar el firmware del dispositivo o hacer actualizaciones. Ya. Por otro lado, también tenemos las conexiones. ¿Qué tipos de conexiones se utiliza con este protocolo? En primer lugar, tenemos la estructura punto a punto. ¿En qué consiste esta estructura? Que solo se conecta a un sensor, en este caso con un PLC o, como ya había indicado, con una computadora y una fuente de alimentación, formándose un bucle. Sin embargo, el sensor va a enviar una señal 420 miliamperios, pero por lo general se utiliza una resistencia para que pueda ser admisible y pueda leer lo que es el PLC. Se utilizan valores de 250 ohmios, tal como se encuentra en la figura, pero también puede variar este valor. También en paralelo se coloca un comunicador, como ya había indicado, para poder visualizar e inspeccionar más que todo diagnósticos de parámetros que puede almacenar el sensor. También la comunicación directa entre comunicadores e instrumento no está conectado a un lazo de control. Se alimenta directamente de la fuente del instrumento. Esto es que estoy indicando ahorita, es cuando se hace una conexión directa y ya no se utiliza un PLC. Aquí solo se utiliza la fuente, lo que es el esclavo y el comunicador. Por otro lado, aquí se utiliza dos maestros, que es tanto el PLC como el comunicador. Bien, en modo ráfaga, no tan utilizado porque existen otros protocolos que tienen mejores características. ¿Qué consiste este tipo de conexión? Es que permite al sensor enviar ráfagas de información hacia el maestro principal, más que todo para indicar comandos universales y también para poder hacer una revisión breve del estado del sensor. El último tipo de conexión es el modo multipunto. Tiene una conexión parecida a un bus. Aquí es donde se puede conectar más de un dispositivo o esclavo, llegando hasta 63, como había indicado.
También requiere de la dirección, que también ya lo había mencionado. ¿Y qué más características tiene sobre este tipo de conexión? Es que es útil cuando se requieren procesos de baja velocidad y poca fiabilidad. Si no se cumple una de estas dos características, es mejor solo utilizar el monopunto. Por otro lado, tenemos los dispositivos maestros. ¿Qué dispositivos se pueden utilizar como maestro? La computadora con el modem HART, tal como se observa en la figura izquierda, el comunicador de campo visualizada en la parte central. ¿Qué diferencias hay entre una y la otra? O sea, ¿cuándo se debe implementar una y cuándo se debe implementar otra? Ya como había mencionado, el comunicador más se utiliza ya para ingresar, estar en el proceso, en el área, en sitio, o sea, en la industria, mientras que el otro puede estar en una oficina o en un área de solo de control para poder visualizar, hacer monitorización. Entonces, entre una y otra es cuando quieres en sitio o cuando quieres hacer una monitorización en un cuarto de control. Modelos de comunicadores de campo se encuentra tanto en ABB, Emerson y en otras marcas como Yokohama. Bien, ¿qué más? Transmisores HART multivariables. Bien, como había indicado, existen sensores que no solo emiten una variable de proceso, sino más de una, como cuáles, lo que son los caudalímetros o flujómetros de efecto Coriolis, pueden enviar tanto señales de flujo másico, caudal, instantáneo o también totalizado, temperatura y densidad. Entonces, en este caso, se requiere poder leer todas esas señales. Con una señal analógica 420 miliamperios estándar no se puede, lo cual da viabilidad para poder utilizar el protocolo HART, ya que se envía en forma de señal digital en una trama indicando cada una de estas variables del proceso. Ahora, si no se tiene o no tiene disponibilidad, porque había indicado que para utilizar con un PLC el protocolo HART, el módulo de entradas analógicas debe tener embebido esa conexión que permita establecer la comunicación HART. En caso que no se cuente con ese módulo de entradas, una de las soluciones es implementar un Roseman HART Trick Lock. ¿Qué es lo que hace este dispositivo? Es convertir las señales HART de variables de proceso ya en señales analógicas estándar. En este diagrama es lo que voy a indicar qué es lo que está realizando este dispositivo. Bien, por ejemplo, aquí ya se tiene un transmisor, el cual lee 3 variables de proceso que le llegan al dispositivo convertidor y él es el que se encarga de distribuir tanto una señal secundaria, terciaria y cuarta de 420 miliamperios, indicando cada una de las variables del proceso correspondiente. Ya a continuación tenemos ya lo que es el comunicador Emerson 475. Aquí ya se indica los pasos a seguir para poder parametrizar también el comunicador para hacer las conexiones entre el esclavo, el comunicador y la fuente de alimentación. En el video, al inicio indican que está constituido este dispositivo, las conexiones que se pueden encontrar en él, como el cargador de la batería y como la conexión ya directa de los punteros hacia lo que es el transmisor. Entonces, aquí ya se usa una breve descripción sobre qué se encuentra en las configuraciones dentro del dispositivo. Por ejemplo, ver y acceder a las características del comunicador o parámetros básicos como cambiar el contraste, entre otras cosas. Bien, ya en cuanto a lo que es la práctica que indica en el video, utilizan un transmisor de presión. La resistencia que, como había indicado, es necesaria para poder establecer la comunicación HART, lo que es la fuente de alimentación, un multímetro para verificar la intensidad de la corriente que hay en el bucle y también lo que es el comunicador que se ve en la parte izquierda. Muy A bien, aquí continuación, dentro de la conexión del equipo, podemos ver que necesitamos una fuente que tiene que ver con el sensor de acuerdo a qué variables esté analizando y asimismo un maestro.
En este caso, como dijo mi compañero, puede ser un comunicador, como puede ser un PLC. Entonces, para hacer la conexión, vemos que tenemos unas entradas de alimentación para el dispositivo y también de ahí mismo en paralelo tenemos lo que es la conexión del comunicador. Aquí es muy importante tener la resistencia, que la alimentación se podría decir del dispositivo y entre la fuente para realizar este tipo de protocolo. En la siguiente diapositiva podemos ver algunas configuraciones de los equipos. Aquí mi compañero lo va a explicar. Ya, en este caso, ¿para qué me sirve el cambio de tag? Más que todo para poder reconocer la programación, la parametrización que se hace hacia un transmisor. Dado que si tú configuras un transmisor, guardas ese archivo, tienes que tener o reconocer mediante una descripción, una etiqueta, esa programación que es respecto a ese transmisor. Entonces es por eso importante utilizar el tag para poder etiquetar ese transmisor y poder indicar dentro del comunicador que es específicamente esa información o parametrización para el equipo de transmisor de presión que se utiliza en la práctica. También indica en la práctica sobre configuraciones básicas como cambio de unidades, cambios de rango. Algo importante que también se tiene que mencionar es que cada vez que uno configura o parametriza cada una de estas variables, se guarda en el comunicador, pero no se hacen los cambios en el transmisor. Entonces, para poder ya guardar esos cambios en el transmisor, se debe dar clic en Send. Una vez que se envíe el cambio desde el comunicador hacia el transmisor, ya se actualiza y se puede verificar con el multímetro, con el multímetro sí que se encuentra enviando o recibiendo señales de corriente, o si no en el display del transmisor sobre las unidades, por ejemplo, que se configura aquí, verlo ya en el transmisor ese cambio. Menú online, otras características también es el menú online. Esto cuando se lo utiliza, cuando no se tiene el transmisor en sitio. Sin embargo, ya se quiere adelantar con las configuraciones de parametrización del flujómetro, del transmisor. Entonces, una de las posibilidades que se tiene con el comunicador es hacer estas configuraciones sin necesidad de transmisor. ¿Cómo se lo realiza? Pues siguiendo los pasos que se indican aquí en las imágenes. Y un punto a resaltar es que dentro del comunicador existen una variedad de carpetas donde se tiene información disponible de los transmisores más conocidos de cada uno de los fabricantes que se especializa en implementar este tipo de protocolos HART. Menú Utility, que se encuentra aquí. Más que todo, este menú me permite hacer simulaciones. Como había indicado, tienes las configuraciones de parametrización de menú online y si tú quieres verificar que tu parametrización está de manera correcta, lo que requieres como necesidad de cambio en ese transmisor, lo puedes hacer mediante simulación para poder verificar que todo está correcto. Finalmente, como conclusión, se estableció comunicación entre el dispositivo HART, el cual se requiere es esa compatibilidad tanto entre el transmisor y el receptor para poder codificar y decodificar la señal. Este tipo de protocolo es multimaestro, por lo general se le emplea tanto en la computadora PLC y comunicador de campo. También algo importante que este tipo de protocolo es una superposición entre una señal analógica y digital, lo que le hace única, ya que protocolos como Mosfet, Profibus, ya son netamente, trabaja con señales digitales. También está basada en el modelo OSI con capa 127, que ya había explicado en qué consiste cada una de ellas. Su acceso al medio es en maestro-esclavo, hash duplex, el cual solo se puede comunicar un dispositivo a la vez. No se recomienda implementar en conexiones multipuntos cuando se requiere fiabilidad y velocidad de transmisión rápida. Y las señales HART permite realizar mantenimientos preventivos con el diagnóstico de instrumentos. Eso es todo con respecto a lo que es el tema 1. Muchas gracias por haber observado la participación entre mi compañero.